Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, bienvenidos, hijos de la luna, a este nuevo video, a este video de lunes de charla entre amigos. Como ya lo vieron en el título del video, hoy nos vamos a juntar para hablar de razas o subespecies de hombres lobo. No esperen a escucharme hablar del lobizón o del luisón en esta ocasión, porque esas no son subespecies o razas, sino que son diferentes versiones del mito. Así que no vamos a estar hablando hoy de eso, sino de las razas que hay, es decir, de las diferentes versiones en aspecto genético y en aspecto físico, dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentre un licántropo según algunas mitologías. El lobizón y el luisón, como les acabo de decir, no es una subespecie de licántropo, sino que es simplemente una versión distinta del mito del hombre lobo, la versión latinoamericana, porque es la única que tiene influencia europea en toda Latinoamérica. Sin embargo, no se puede decir que sea una nueva especie o una nueva raza. Ya en el pasado hemos hablado de las 4 distintas etapas por las que pasa un licántropo en su transformación. La primera es la forma humana, la forma que tiene durante el día y durante las noches en las que no se transforma. Después vendría la fase del Wolfman, después vendría la del Werewolf y después vendría la fase final, que es la más peligrosa porque aunque se tiene la fuerza del lobo, es un lobo gigante, es la forma de un lobo gigante, se tiene la fuerza del lobo pero la inteligencia y la astucia de un ser humano. Pero de lo que nos acontece hoy, el tema que nos acontece hoy tampoco es ese, sino es las distintas razas o subcategorías que existen en los licántropos dependiendo de la cultura y el lugar del mundo y el tiempo en el que se haya desarrollado este mito. Hoy en particular vamos a revisar 4 razas de hombres lobo, así que ahora sí vamos a comenzar. Mi mejor analogía o mi mejor alegoría para que puedan comprender el tema de hoy es que es el equivalente a que se hiciera un video diferenciando, por ejemplo, al lobo mexicano del lobo canadiense. Pertenecen a la misma especie, los dos son lobos, sin embargo los dos pertenecen a climas distintos y a regiones del mundo distintos, por lo que sus características físicas y psicológicas no son las mismas, su comportamiento no es el mismo y definitivamente su aspecto no es el mismo. El lobo canadiense es mucho más grande y mucho más pesado que el lobo mexicano y también suele andar a veces solo, mientras que el lobo mexicano siempre anda en manadas, cosas por el estilo. Al igual que estos dos lobos no son iguales que el lobo de Crin, un lobo que únicamente existe en Argentina y que luce por completo diferente a el lobo mexicano y el lobo canadiense. Eso es de lo que vamos a hablar hoy, pero enfocado en la mitología del licántropo. Y antes de iniciar con las razas ya de lleno, cabe mencionar que dentro de cada raza de las que vamos a hablar hoy existen rangos, los cuales son determinados por la fuerza y también un poco por herencia de los especímenes. Estos rasgos, estas categorías, estas categorizaciones o jerarquías, si quieren verlo así, dentro de las manadas son alfa, que es el líder, beta, que son los miembros del medio, y los omega, que son los miembros más débiles de toda la manada. La primera raza de la que vamos a hablar hoy de licántropos son los hombre lobo Lokoti, los cuales son hombres lobo híbridos, por así decirlo. De por sí un hombre lobo ya es un híbrido entre hombre y animal. Sin embargo, la diferencia entre en este híbrido es que en su código genético predomina la carga humana, no la animal. Por eso su aspecto físico es mucho más humanizado, como lo vamos a ver a continuación. Esta carga genética de humano predominante a la de bestia en su modo de transformación, en su modo de licántropo, pertenece a una tribu de Alaska muy antigua con este nombre de Lokoti. Los miembros de esta tribu que eran licántropos, que cargaban con la maldición o con la condición de ser un hombre lobo, comenzaron a devorar a los miembros humanos de la misma tribu, lo cual obviamente trajo problemas entre los miembros de la tribu que eran licántropos y los que eran 100% humanos. Sin embargo, los humanos pudieron controlar, por así decirlo, o tratar a los miembros de la tribu que padecían de licantropía y los acostumbraron a comer únicamente carne de animales, no carne de humanos, lo cual les permitió vivir en armonía y de hecho los licántropos de esta tribu Lokoti se transformaron en miembros élite, por así decirlo, en miembros muy respetados de la tribu. Algo muy parecido, si se dan cuenta, a lo que eran los nahuales en Mesoamérica, en particular en México, antes de la llegada de los españoles, cuando los nahuales no eran vistos como ladrones o como entes demoníacos que venden su alma al diablo para poder transformarse, sino que eran brujos protectores de las tierras y de los pueblos que eran
eran como estaban por encima del resto de brujos, del resto de chamanes, porque ellos podían transformarse en su nahual, es decir, en el animal con el que compartían un pedazo de su alma. En ese entonces, un nahual era visto como algo bueno, algo puro, un guardián, un protector de élite, mientras que ahora la mayoría de las personas que creen en los nahuales en los pueblos los consideran seres malignos y que vendieron su alma a Satanás. Como pueden ver, esta tribu Lokoti veía de la misma manera que veían los antiguos mexicas a los nahuales, es decir, como protectores naturales y que estaban mucho más en contacto con la naturaleza que los miembros de la tribu que eran 100% humanos. Cuando los Lokoti, que eran hombres lobo, se transformaban en su forma nocturna, aquí no está presente el mito de la luna llena vinculado a la transformación, sino que únicamente se transformaban, no sabemos cómo. Cuando lo hacían, su forma era mucho más parecida a la de un Wolfman que a la de un Werewolf, por lo mismo que les digo que en su carga genética había mucho más rasgos humanos que lobunos. Por eso la descripción de un hombre lobo Lokoti es de un hombre más alto del promedio, al menos entre los miembros de los nativos americanos antiguos. Eran mucho más altos que ellos, mucho más fornidos, y aunque tenían el aspecto humanoide, es decir, facciones humanoides, aunque con colmillos, con garras y demás, y obviamente la musculatura mucho más grande, también estaban cubiertos por pelo en ciertas zonas de su cuerpo. Sin embargo, les digo, era más parecido a un Wolfman que a un Werewolf. Cuando estaban transformados por la noche, los hombres lobo Lokoti cazaban en grupos de 15 miembros, ni más ni menos, tenían que ser 15 únicamente. Cuando uno de los miembros de la tribu que podían transformarse en licántropos fallecía, otro de los miembros de la tribu que era 100% humano, que no contaba con la maldición o con el don de la licantropía, se transformaba en un lobo al 100%, en un animal, no en un hombre lobo, en un lobo, y obviamente era desterrado de la tribu para siempre y vivía el resto de sus días en el bosque en forma de lobo. Si me preguntan, esto me parece un poco injusto, pero supongo que es para mantener una especie de balance dentro de la tribu con sus reglas naturales de los antiguos americanos, no lo sé, pero me parece muy curioso que uno de los hombres lobo al morir no fuera otro hombre lobo quien se transformara en lobo, sino uno de los miembros humanos de la tribu. No mencionan cómo, pero se transformaba, quizá nadando a través de un río encantado, como ocurría en Arcadia después de la transformación de Licaón, como lo vimos en el video de los hombres lobo. Se los dejo aquí abajo en la descripción por si no lo han visto, o aquí en una etiqueta. Pero me parece bastante curioso, porque es algo que no está presente en ninguna otra mitología. Y la verdad, a mí no me parece muy justo, porque si no eras un hombre lobo, pues ¿por qué te transformaban en lobo? Para expulsarte de la manada. Pero quizás se trataba de, no sé, una especie de balance o algo así, como les menciono. Ya en su forma animal, por así decirlo, en su transformación, los ojos de todos los miembros que se transformaban en licántropos eran de distinto color. A veces, quizá habían dos con ojos de color morado, pero tenían ligeras variaciones, entonces no podía ser el mismo color exactamente. Todos eran de diferente tono, de diferente tonalidad y demás, de diferente brillo. Así que se puede decir que los ojos de cada hombre lobo Lokoti eran como su huella digital, es decir, ninguno tenía el mismo. Podían parecerse, pero ninguno era exactamente igual. Los hombres lobo Lokoti cazaban mayormente osos negros y grizzly, además de algunos alces, que son animales que predominan en la zona donde ellos vivían, en la zona de Alaska y un poco en el norte de Canadá. No eran heridos los hombres lobo Lokoti de manera diferente por objetos de plata, es decir, no se menciona que pudieran morir, pero quizá podían ser asesinados igual que un hombre normal, con alguna lanza o algo así. No se menciona en la mitología Lokoti que haya predominancia por el uso de algún arma de plata para matar a un hombre lobo. Esto vemos que ya es parte del mito europeo, por lo que aquí era cuando todavía estaba sin conquistar América, por lo que no existe este rasgo de la bala de plata o la flecha de plata, la espada de plata, no. Además, les digo, los hombres lobo Lokoti no eran vistos como amenazas, sino como protectores y miembros élite de las tribus, por lo que no habría necesidad de matar a uno de ellos. Algo que no añadí ahorita en mi escaleta que estoy viendo y que me parece muy interesante es que los Lokoti pertenecen a la zona de Alaska. Y si vieron mi publicación que hice en Instagram hace poco, aquí les dejo una imagen, es un dibujo que yo hice, una interpretación de un mito, de una leyenda
de Alaska precisamente, de una de sus deidades. Ahorita olvidé el nombre, se los voy a poner aquí en pantalla porque se me olvidó cómo se llama esta figura. Es una chica joven muy hermosa que fue cortejada por varios hombres de Alaska, de la antigua Alaska, y ella no quería casarse con ninguno de ellos, y es hasta que llega un extranjero quien logra conquistarla. Él se la lleva a una isla lejana a vivir, únicamente vivían de la pesca. Este hombre era pescador, pescaba y todos los días comían pescado. Y algo muy particular sobre este hombre era que podía transformarse en perro, por lo que también usaba esta habilidad para pescar. Pero al ser una isla muy pequeña, lo único que comían era pescado, no podían cazar otros animales. Esta chica, siendo tan vanidosa y tan caprichosa como lo era, se harta de esta vida de pescador que llevaba con este hombre extranjero, por lo que contacta a su padre para que vaya a rescatarla. El padre llega, le dice al extranjero que si busca ir por ella, él mismo lo matará. Suben a su canoa de madera y parten rumbo de vuelta a su hogar. Sin embargo, en el trayecto, este hombre que se convertía en perro era capaz de manejar la brujería, entonces empieza a manejar fuerzas del agua que buscan volcar la canoa. Y tanto el hombre, el papá, como la chica se dan cuenta que estas fuerzas no la dejarán hasta que se la lleven. Así que ella, en su afán de salvar a su padre, se arroja al mar y se convierte en esta deidad del agua en la que creen los antiguos miembros de tribus muy antiguas de Alaska. Este rasgo del hombre extranjero que se podía transformar en perro me parece muy interesante si lo comparamos con el mito de los Lokoti, aunque recuerden, los Lokoti no se transformaban en perros ni en lobos. De hecho, su versión de hombre lobo es mucho más apegada en su forma ya de metamorfosis, se parece mucho más al del hombre que al del lobo. La siguiente raza que vamos a revisar hoy es la del hombre lobo norteamericano, que es de la que más avistamientos hay en internet, porque la mayoría de avistamientos de hombres lobo ocurren en Estados Unidos, en zonas boscosas de Estados Unidos. De hecho, el mismo Dogman de Michigan entraría dentro de esta descripción. El hombre lobo norteamericano posee ojos completamente negros, es decir, no son de forma animal, ni siquiera de forma humana como los tenemos nosotros, sino que son por completo negros, o al menos en apariencia son completamente negros. Por eso en los relatos de encuentros con estos seres dicen que sus ojos brillan de color rojo en la oscuridad porque reflejan la luz del ambiente como lo hacen los ojos de muchos otros animales. Los hombres lobo norteamericanos tienen oído mejorado y habilidades de rastreo bastante buenas, es decir, de olfato. Al transformarse de hombre a bestia, uno de sus dedos de los pies se contrae, como el de los perros o el de los cuadrúpedos, y pasan a ser de 5 dedos de los pies a únicamente 4 dedos. Este quinto dedo se vuelve lo que llaman un dedo accesorio o un pulgar canino. Se calcula que la fuerza de un hombre lobo norteamericano es 5 veces mayor a la fuerza que tiene en su forma humana. Es decir, no sé, si yo puedo levantar 20 kilos ahorita, de forma humana, cuando me transformara en hombre lobo podría cargar 100 kilogramos, algo así. Obviamente también la fuerza de un golpe aumentaría con esto. Se dice que los hombres lobo norteamericanos andan en 2 patas casi siempre, es muy extraño que anden a 4 patas. Se alimentan mayormente de humanos, quizá porque no fueron tratados, por así decirlo, o domesticados como lo fueron los Lokoti, y no pudieron erradicar este fatal rasgo. También cabe mencionar que los Lokoti no era natural su hambre por carne humana, sino que después de que comieron a algunos de los miembros de la tribu, los miembros humanos, ellos comenzaron a desarrollar este gusto por la carne humana. Quizá lo mismo ocurrió con los hombres lobo norteamericanos, que digamos que ya serían híbridos o mestizos de la raza americana con la raza europea. Ellos también poseen este fatal rasgo, este fatal apetito por la carne humana, y como no han sido tratados porque son más salvajes, por así decirlo, no pertenecen a ningún grupo, sino que son literalmente, una vez que se transforman, animales salvajes, pues no han podido erradicar o corregir este rasgo o prefieren la carne humana. Evitan también las ciudades y los pueblos, los lugares muy transitados, y frecuentan los bosques poco transitados, obviamente por las noches, y cualquier incauto que ande por ahí pues va a caer presa de esta criatura súper fuerte, súper rápida y con habilidades de rastreo superiores incluso a las de un animal. Su condición de licantropía se transmite por medio de una mordida o la saliva, como lo vemos en muchas películas, pero tomando en cuenta que se alimente de humanos, y uno de estos es muy complicado que sobreviva al ataque de un hombre lobo.
Por eso se cree que la población de hombres lobo norteamericanos es muy escasa, porque muy pocas personas atacadas por estos seres sobreviven al ataque, la mayoría perecen ante ellos. Después hablemos de otra versión, de otra raza, mucho más interesante. Sobre el hombre lobo norteamericano conocemos mucho, de los Lokoti quizá ustedes no lo sabían. Ahora vamos a hablar del hombre lobo asiático, que también es distinto. Para empezar, luce no muy diferente a un lobo gris, solamente que es más fuerte y más musculoso que un lobo gris normal. Sus ojos son de color blanco, es decir, su iris es de color blanco o plateado. Sus patas traseras son más cortas que las patas delanteras, lo cual también lo diferencia de un lobo gris regular, adquiriendo el cuerpo parecido al de una hiena, pero sin la joroba. Camina siempre en 4 patas, es incapaz de caminar en 2 patas, por lo que sería un poco más difícil, si lo ves a la distancia, sería un poco más difícil determinar si se trataba de un hombre lobo o de un lobo regular. La fuerza de uno de estos hombres lobo aumenta un 20% a la que poseen en su forma humana. También se cree que si otra raza de otros hombres lobo, por ejemplo, la raza americana y la raza europea de hombres lobo, se cree que si mueren en su forma de lobo, volverán a su forma humana. En muchos relatos se cuenta de esto de que matan a la criatura, a este supuesto hombre lobo, y por el día ya es el cuerpo de un humano. Esto contradice algunas supuestas pruebas que tenemos, que vimos en otro video de hombres lobo, que también les dejo el link en la descripción y también aquí en una etiqueta, donde se han encontrado supuestos cadáveres de hombres lobo que obviamente no están en forma humana, sino en su forma de metamorfosis. Eso es lo que se cree de esas razas, que una vez que mueren en su forma de lobo, vuelven a la forma humana. Sin embargo, la versión asiática, se dice que la transformación es tan severa y tan profunda tanto en el cuerpo como en el espíritu del individuo, que si éste muere en su forma de lobo, permanecerá en forma de lobo. O sea, si un hombre lobo asiático muere en su forma de metamorfosis y a la mañana siguiente alguien se encuentra con el cadáver, no será el cadáver de un hombre desnudo como en los relatos americanos y europeos, sino que será el mismo lobo todavía. Aunque son menos fuertes que otras razas de licántropos como el norteamericano y el europeo, que es el más fuerte, del que ya estaremos hablando más adelante, lo compensan siendo mucho más veloces y mejores rastreadores. Esto quizá porque, pues, si comparan la anatomía, la fisionomía de un hombre europeo, digamos de un escandinavo que es muy alto y muy fuerte, con el de, no sé, un japonés o un chino que es mucho más bajo y mucho más delgado, si comparas las versiones humanas, pues sería mucho más fuerte el escandinavo que el asiático. Sin embargo, el asiático es mucho más veloz y de hecho los asiáticos se caracterizan por destacar en actividades como el atletismo, como las carreras a larga distancia y más que nada en las artes marciales, porque son muy ágiles debido a que son más delgados y más compactos, a diferencia, les digo, de alguien europeo, de algún alemán o un escandinavo que sí es más fuerte, pero es un poco más lento en sus movimientos debido a que tiene que mover mucha más masa muscular. Y además destaca que el hombre lobo asiático es el mejor rastreador de todos, incluso mejor que el hombre lobo norteamericano. Hay avistamientos de estos seres, de esos hombres lobo en toda Asia, no solo en China, también en Japón y en otras regiones. Y son los únicos que pueden reproducirse sexualmente, tanto en su forma humana, es decir, humano con humano, aunque uno de ellos sea licántropo, y su hijo obligadamente será también un licántropo. Pero también se puede reproducir siendo su pareja humana y él en su forma de licántropo. Es decir, una mujer humana puede reproducirse sexualmente con un hombre lobo asiático, aunque éste se encuentre en su forma de metamorfosis de lobo. También puede pasar la condición de la licantropía por medio de la mordida y su saliva. Un ejemplo muy claro de esta raza, que pueden ver parte de esta mitología, es en la película animada japonesa llamada Los Niños Lobo. Aquí se nos habla del protagonista, que es un hombre japonés que su familia desde hace muchas generaciones puede transformarse en lobos porque son descendientes de una especie de deidad. Este hombre lobo, cuando está transformado, luce como un lobo gris de mayor tamaño, pero puede hablar perfectamente, mantiene su raciocinio por completo, y de hecho el título de Los Niños Lobo es porque los protagonistas son sus hijos con una mujer humana con la que se reproduce, ella siendo humana y él en su forma de lobo. No les contaré más para no... Este es el principio de la película, no cuenta como spoiler, pero si quieren verla, me parece que está en Netflix. Si no, búsquenla, es bastante común y es muy buena. Y pueden darse cuenta un poco mejor de la mitología del hombre lobo asiático, el cual tampoco es visto como una maldición, a diferencia del norteamericano o el europeo, sino que es visto como una especie de liberación del espíritu. Y finalmente venimos al hombre lobo europeo, al que más conocemos todos y al más común en las historias, y el primero de hecho, que inicia con el mito.
El hombre lobo europeo es la raza más fuerte, grande y salvaje de todas, quizá porque es la más pura de todas. Recordemos que el primer hombre lobo es Licaón, que es de Grecia, se encuentra en Europa, y además, por ejemplo, los vikingos tenían su propia versión de la licantropía, y de ahí pues va brincando a Francia, y de ahí a Inglaterra, España, y de España viene América y demás. Se dice en algunos relatos que los hombres lobo europeo carecen por completo de pelo, pero hay muchas otras versiones que sí están cubiertos de pelo en su forma de metamorfosis. La forma más común del hombre lobo europeo, a diferencia del Lokoti, es la del werewolf. Aquí podemos ver que las fases de la licantropía que hemos revisado, que les mencioné al inicio del video, son variables, pues no hay fases en la versión del hombre lobo asiático. Únicamente está la fase del lobo, la fase final, digamos que son los más evolucionados si quieren verlo así. La versión del Lokoti únicamente se queda en la versión de Wolfman y no evoluciona más, o sea, no pasa a ser un werewolf y mucho menos a la versión final del lobo. Sin embargo, el hombre lobo europeo quizá es de donde provengan las evoluciones, por así decirlo, donde está presente la versión humana, la versión werewolf, la versión wolfman y la versión del lobo final. Sin embargo, lo más común cuando se trata de hombre lobo europeo es la del werewolf, donde predominan las facciones del lobo, pero también hay algunas facciones humanoides, como el torso y los brazos. En su forma lobuna, el hombre lobo europeo triplica su musculatura y su masa de la que poseen su forma humana y duplican su altura humana. Por eso son criaturas que, al igual que el norteamericano, anda casi todo el tiempo en dos patas, a diferencia del asiático, y por eso son seres tan altos. Es decir, si un tipo de 1,80 duplicara su estatura, imaginen de qué tamaño sería en su forma de hombre lobo. Los ojos del hombre lobo europeo son siempre de color verde, de tonalidad verde, a diferencia de los Lokoti, donde les digo que todos eran de diferente color. Y sus garras son tan poderosas que pueden atravesar metal. Los hombres lobo europeos fueron bastante comunes hasta hace 300 años y no fue sino hasta hace 250 que la población de licántropos europeos comenzó a disminuir. La manera más efectiva de acabar con un hombre lobo europeo es, según los mitos, con una bala de plata o atravesar su corazón con una espada de plata. Se dice que un hombre lobo europeo puede aumentar su fuerza física, su forma ya transformada, absorbiéndola de alguna manera de otro hombre lobo, quizá matándolo. Esto no está presente, pero lo más probable es que al matarlo y quizá beber su sangre o comer su corazón, adquiere la fuerza de este hombre lobo, duplicando o triplicando la fuerza que de por sí ya es bastante colosal. La única debilidad del hombre lobo europeo, como muchos creen, es el vampiro europeo, pues en cada territorio donde haya un hombre lobo, indiscutiblemente va a haber un vampiro con el que está compitiendo por ese territorio. La diferencia es que el vampiro europeo puede vivir hasta 500 años, muchísimo más que un hombre lobo, y se vuelve más fuerte por cada hombre lobo que mata y bebe su sangre. Algo parecido a lo que hace el hombre lobo cuando mata a otro hombre lobo y adquiere su fuerza, el vampiro puede hacer lo mismo, bebiendo o absorbiendo la fuerza de todo hombre lobo al que mate. Sin embargo, por simples matemáticas, si un vampiro puede vivir 500 años, esto equivale a la pelea, la lucha con varias generaciones de hombres lobo en un solo territorio. Es decir, que cuando esté enfrentando a un hombre lobo, la fuerza se inclina mucho más hacia el lado del vampiro, porque quizá este hombre lobo es joven y cuántos hombres lobo habrán venido detrás de él que ya han sido absorbidos por este vampiro. Es decir, mientras que este hombre lobo, si lo ponemos en términos sencillos, este hombre lobo posee la fuerza de un solo hombre lobo, el vampiro posee la fuerza de quizá 4 hombres lobo, por lo menos, que ya absorbió antes de enfrentar a este, más la fuerza del vampiro, que ya de por sí también es bastante grande. Por lo que el hombre lobo, de cierta manera, puede llegar a ser débil enfrente del vampiro en muchas ocasiones, y por eso también ha disminuido el número de hombres lobo. Los rangos de alfa, beta y omega no fueron introducidos dentro de las manadas o jaurías de hombres lobo, sino hasta el año de 1947, según muchos escritos, lo cual nos hablaría de que esta jerarquía es bastante moderna ya. Como conclusión, podemos ver que los hombres lobo es muy interesante su mitología, porque existe una versión distinta por cada lugar del mundo que hay y por cada cultura. De hecho, la primera versión que existe, que es la de los sumerios, no es 100% idéntica a la de Licaón, que es considerada la primera moderna, por así decirlo. Al igual que esta versión de Licaón, de el hombre transformado en lobo por medio de una maldición enviada por Zeus, es completamente distinta a la versión de los vikingos, que consistía en ponerse encima una piel de lobo
y por medio de un conjuro mágico transformarse en dicho lobo. No solo cambia la mitología, la forma en la que uno se transforma, sino el aspecto de cada una de las bestias. Y también es interesante cómo la versión norteamericana es como una alegoría o tiene cierta relación con la mezcla que hay del europeo conquistador con los nativos americanos o con los mexicas. Podría decirse que el hombre lobo norteamericano es un mestizo, por lo que tiene como que lo mejor de ambos mundos. No es tan fuerte como el hombre lobo europeo, pero posee algunas otras características como una mejor habilidad de rastrear que quizá poseían los Lokoti, no lo sé. Me gusta mucho el hecho de que el hombre lobo asiático se vea como un ser más evolucionado, que se ahorra todas estas fases de Wolfman, Werewolf para llegar a la fase final, que es la fase perfecta o la fase definitiva, donde se tiene la fuerza del lobo y la inteligencia del ser humano. El asiático pasa de ser hombre a esta fase definitiva. Y lo curioso es que también no se ve como una maldición como en Europa o en América, sino que se ve como una liberación del espíritu. De cierta manera, el hombre lobo asiático sería también una alegoría, como lo es con los Lokoti, de un ser que está en contacto con la naturaleza, de un hombre que se despoja de todas las ataduras que deja la sociedad y que deja el ser humano para estar en contacto con la naturaleza como lo hacen los animales y comunicarlo, porque se encuentra en medio de los dos, no es humano pero tampoco es animal, entonces puede transmitir este conocimiento a sus congéneres o a sus semejantes. Eso me parece genial. Y me llama de nuevo mucho la atención cómo tanto el Lokoti como el hombre lobo asiático son vistos como seres espirituales, como seres dignos de respeto, mientras que el europeo y el norteamericano, como tienen mucha más influencia occidental, son vistos como monstruos, como bestias asesinas. Porque algo también muy interesante es que el hombre lobo japonés no hay registros de que devoren seres humanos, quizá porque poseen esta habilidad de raciocinio y dicen: yo soy un hombre transformado en lobo, no voy a comer a otro hombre. Sin embargo, el europeo y el americano no cuentan con este raciocinio, por eso se consideran bestias asesinas. Pero bueno, amigos, déjenme saber aquí abajo en los comentarios cuál es su opinión, qué conocían, qué desconocían, si tienen algún dato extra sobre alguna de estas especies o razas de hombres lobo, cuál les gustó más, cuál les parece más interesante y por qué creen que el hombre lobo Lokoti y el hombre lobo asiático son asociados con algo bueno, mientras que el norteamericano y el europeo son asociados con el mal desde hace mucho tiempo. Si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse si no lo han hecho, denle a la campanita para que les avise YouTube cada vez que subo video. Hacemos directos frecuentemente aquí en YouTube, en Twitch hay directos semanalmente todos los jueves y de vez en cuando estamos haciendo uno en Instagram. Ayer hubo en Instagram discutiendo la serie de Drácula, si quieren ir a verlo, le están los links aquí abajo a mi cuenta de Instagram, a mi página de Facebook, denle like y compártanla, es nueva. Apóyenme ahí también por favor en Facebook. También está el link a mi canal de Twitch para que sigan mis directos todos los jueves y mi correo electrónico por si tienen algún relato o algo que quieran compartir conmigo. Esto fue el Grimorio de Rix y las distintas razas de licántropos alrededor del mundo. Gracias y nos vemos en la oscuridad.